Defensa siciliana, variante del dragón acelerado. Vamos a ver una partida jugada en 1999 en Madrid, con Pablo Almagro y Javier Moreno de participantes. Bueno, las primeras jugadas ya las conocemos. Vemos la estructura del dragón en su formato acelerado. Por ahora todo bien. Ese caballo F6. Y bien, aquí el blanco jugó alfil E2. Es una jugada muy poco crítica. No pone en peligro para nada a las negras. Esto se ha demostrado ya por la práctica que las variantes peligrosas para el negro son las ligadas al enroque largo. Si el blanco juega planes de enroque corto, el negro no tiene problemas para obtener un juego interesante con muy buenas posibilidades, dado que todas sus piezas van a ocupar lugares activos y tiene buena presión sobre el centro y el ala de dama. Enroque de las negras y enroque corto de las blancas. Esto es lo que comentábamos. Bueno, la jugada que hay que hacer. D5. Estamos sacando partido al orden en el que ha jugado el negro. Hemos comentado varias veces que el D5 es la jugada crítica del negro con idea de liberarse. E por D5, caballo por y dama por. Alfil F3. Y la posición de la dama es también interesante, en dama A5. Bueno, parece que pierde las blancas. Las blancas ganan un peón. Parece que las blancas ganan un peón, pero no es tan sencillo. Caballo C6, caballo por C6, peón por peón. Y en partida jugó C3. ¿Qué pasaría si alfil por? Si alfil por, bueno, pues rápidamente se recupera ese peón y se queda la posición negra es bastante buena. Torre B8, torre B1, con idea de no perder ese peón, pero ese alfil F5, ese alfil entra en activo muy pronto, y por ejemplo B3, pues dama por A2, vemos que enseguida se quedan muy bien las negras, como comentaba. Bueno, pues seguimos con la línea principal de la partida. B por C6, C3. C3 jugaron las blancas, bien jugado. Torre B8, vemos cómo se explota rápidamente la columna semiabierta de B. Dama C1 y C5. Bueno, las negras tienen un contrajuego muy fuerte en la de la dama. Hay que jugar con precisión, evidentemente. La columna de B abierta va a compensar los peones aislados, esos peones que tenemos en A y en B, en C. En A y en C. Bueno, jugó torre D1, alfil E6, buena jugada. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el alfil de casillas blancas del negro se desarrolla muy bien en estas posiciones por E6, pese a que parece raro, ¿no?, que está delante de su estructura de peones. Pero la verdad que como esa estructura de peones normalmente se deja quieta, pues queda muy bien posicionado, presionando en casillas centrales. En partida alfil D5, alfil F5. No interesa el cambio. Y alfil B3. Dama B5. Se está amenazando C4. Y ahora hacen C4. C4. Comenta Javier Moreno en sus anotaciones que esta es la jugada que deseaba. Pues va a quedar el blanco con una permanente debilidad. Las voy a señalar en B2 y en D4. Dama B6. Quieren cambiar. Alfil H6, torre F8. Torre por torre, alfil por alfil. Hay un cambio. Jaque. Y bueno, torre D4. Aquí ya hay una ventaja ligera negra. Por las debilidades comentadas y porque tenemos una torre centralizada muy potente. Las blancas han hecho concesiones. El alfil de casillas blancas es mejor el del negro que el del blanco. Con esas dos ventajitas se va a trabajar la partida. Torre D1, E5, sosteniendo la torre central. Alfil C2, alfil E6.
No interesa cambiar ese alfil tan bueno que tienen las negras. B3 y dama 6. Dama B2, dama D6, torre por E por D4. Bueno, vamos a observar cómo está la partida ahora mismo. Las negras han consolidado su ventaja. Hay un peón pasado en D4 muy potente. Y la mayoría blanca que se encuentra en el ala de dama está inmovilizada. No puede desarrollarse sin haber pérdidas. Con lo cual está bloqueada. Ahora hay que ver si esta ventaja es suficiente para ganar. Es lo que hay que trabajar. Aunque las negras, bien jugando decentemente, consiguen tablas como mínimo. Alfil de 3. Dama de 5. Claro, el alfil de 3 para bloquear el avance del peón pasado. Dama de 2. Y el negro lo ve claro. Dice, bueno, yo con esto puedo ganar. Entonces se tira al río. Cambia damas, alfil por dama y alfil F5, presionando por detrás la estructura de peones blanca. Alfil D1, rey F6. Bien, lo más importante de la partida lo hemos visto. Ahora ya es un final que vamos a pasar rápidamente. Rey F1, rey E5, rey E2, G5. Esto ya es lo que menos nos interesa para nuestros propósitos, pero lo vamos a ver rápidamente. Alfil G6, alfil E2, F5, G3, H5. Aquí se utiliza un viejo principio de finales, de que si no se sabe qué hacer, entonces se avanzan los peones del flanco que es móvil, es decir, el flanco de rey, lo marco, con idea de crear debilidades, porque ahora mismo solamente hay una debilidad, el blanco solamente tiene una debilidad. Alfil de 3, alfil de 8, H3, alfil de 7. Bueno, esta jugada comenta Javier Moreno que se hizo en apuro de tiempo. Aquí las blancas podían haber conseguido tablas. La mejor jugada era H4. H4 rompiendo y produciendo ya ventajas. F4, peón por peón, F3, rey 1, rey F4. Bueno, ya después de esa invasión, después de la invasión que hay aquí, ya es difícil sostener la posición blanca, con un rey en quinta que está a punto de entrar en sexta. Bueno, es alfil de 7, hecho un apuro de tiempo, rey 2, alfil C6. Bueno, objetivamente el alfil C6, comenta Javier Moreno, que no es la mejor, pero suele ser más prudente no tomar decisiones críticas en apuros de tiempo. La gente suele tener malas experiencias en eso, por tomar decisiones críticas en momentos apurados de tiempo hace que se meta la pata y la partida se vaya a pique después de haber estado currándosela. Comentar que esta partida se jugó cuando, por lo menos en España, lo que ocurría era que a las 40 jugadas había control y se ampliaba una hora. Con lo cual, por eso se quería llegar a cierto punto de equilibrio donde se jugaba la partida, se alargaba la partida. A 5 se quiere evitar un posible sacrificio en B4, aunque es una pérdida de tiempo, porque se tenía que haber roto ya con H4. Aquí. Alfil E2. Aquí las blancas tenían que haber roto con H4. Y si G por H4, F4, rey E6, G4 y A4. Y ahora ya no se mueve nada aquí. Ya está todo bloqueado. Pero bueno, vamos con la partida. Alfil E2, H4, ya rompiendo. Ahora ya llega. El blanco no ha hecho las jugadas que tenía que hacer. F4, G por F, alfil E4,
H5, RF6, rey F6, rey G7, rey H6, alfil D1, F3, alfil por. Vemos que todavía el blanco se defiende, pero ahora ya queda un final de damas que va a estar ganado enseguida. Bueno, dama por, rey E2, rey F2, dama jaque, rey G2, jaque, F4, jaque, dama F3, jaque, dama H4, jaque. Bueno, y ya se termina la partida, ahí ya se rindió. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta variante. Ya se obliga al cambio de damas y aquí ya está ganada la partida. A continuación vamos a ver los puntos críticos de la partida. Estamos en la jugada 8, donde las blancas se enrocan. Aquí la jugada crítica es de 5. Ya sabemos que el alfil en N2 de las blancas es una jugada floja y nos permite a las negras hacer esta jugada por fin, liberando toda la posición. Bueno, cambia peones, caballo por, dama por, alfil F3, y la jugada crítica aquí es dama A5, que parece que pierde un peón. Vimos en la línea principal de la partida, o sea, lo que es partida, fue caballo por, peón por y C3. Esto es la línea principal de la partida, pero vamos a ver algunas líneas aquí, porque vemos en principio que las blancas pueden ganar un peón, pero veremos que pueden compensar las negras por la actividad de las piezas. Entonces tenemos alfil por, esto es una línea, peón por, caballo por, que ganan un peón, dama C7, caballo B4, y aquí hay varias líneas también, varias sublíneas que vamos a analizar. Alfil B7, caballo D3, torre F8, dama E2, con muy buen juego negro, o sea, con las piezas muy activas, con un peón de menos, pero compensado por la actividad de las piezas. Otra línea posible, estamos aquí, cuando hacen caballo por C6, dama C7, caballo B4, vale, otra sublínea es esta, torre D8, caballo D5, dama D6, bueno, y aquí si se juega varias veces la misma, al final caballo F4, alfil por B2, dama por D7, alfil por D7, torre a B1, alfil D3, torre B7, alfil C6, torre por A7, torre por A7, alfil por, torre D2, C3, torre por, torre D1, alfil D6, y aquí es muy ligerita negra, muy ligerita. Pues estamos en igual de material, pero las piezas negras están muy activas. Otra sublínea más que vamos a analizar después de ese caballo por peón, dama C7, caballo B4, vale, esta es la última sublínea. Si el negro también quiere jugar a recuperar el material, también lo puede hacer, lo que pasa que a costa de tener menos actividad en las piezas. Si te gusta actividad, las otras dos líneas son mejores. Vale, torre B1, alfil G7, caballo D5 y dama D8. Vemos que hay menos actividad y buenas piezas blancas. Otras líneas que vamos a analizar, independientemente de la línea principal de la partida, son las siguientes. Bueno, aquí seguimos en... Esto es partida. Dama C1 y el C5, buenísimo. Presionando en el ala de la dama, ganando espacio. Aquí se dice torre D1. Ese alfil E6, añadiendo actividad en el ala de la dama por la parte negra, alfil D5, alfil F5, y la línea principal fue alfil B3. Alfil B3, que luego vemos que el alfil este que tenemos aquí de casillas blancas quedó
quedó más flojo que el alfil de casillas blancas del negro. Por lo tanto, otras posibilidades aquí antes de encerrar ese alfil es esta. A3. Este hubiera sido mejor para las blancas. Dama C7. B4. O sea, intentando sacar partido a la mayoría de peones blancos del ala de la dama. Bueno, peón por peón. Peón por peón. Alfil C2, torre A2. No se puede comer esa torre porque está clavada al alfil, si no cae la dama. Ahora sí se quita la torre. Alfil A4. Dama por, torre por. F3. Y doblan torre. Bueno, y esto hay igualdad. Aquí hay muchas cosas que decir. Hay mayoría de peones blanca en el ala de la dama. Hay mayoría de peones negras en el ala del rey. Y hay bastante actividad de todas las piezas. O sea, eso está equilibrado. Fuera ya del ámbito de lo que quería explicar en esta partida, está la posición de este final, pero como hay algún detalle importante lo voy a comentar. En la jugada 41 de las negras hizo A5. Bien, aquí las blancas respondieron alfil E2. Tal vez presionadas por el tiempo, no reflexionaron oportunamente. Aquí, si hubieran hecho esta jugada H4, que es la buena, después de G por H4, F4 y peón por ejemplo A4, aquí ya son tablas. Aquí no hay manera de que el rey negro invada la zona blanca. Pero bueno, como comentamos, se hizo alfil E2, dejó pasar esa oportunidad. Y las negras aprovecharon e hicieron ese H4. H4 es muy importante porque va a crear la segunda debilidad. Con una debilidad no se gana, pero con dos debilidades ya sí se gana. Y es lo que se intenta aquí. Jugada única, F4, con idea de no crear la debilidad, porque otra variante, aquí por ejemplo alfil D3, peón por, rey por, alfil D7, y vemos que la debilidad está en H3. Ahora, tenemos una debilidad en el ala del rey y otra debilidad en el ala de la dama. Y esas dos debilidades ya sí pueden explotarse y no da tiempo al blanco a defenderse. Esta es la teoría de las dos debilidades. Alfil E2, F4 jaque. Y ahora ya el plan se va a ver claro. Rey F6, rey G6. Bueno, y ahora ya el plan es ir acercando el rey negro hasta conseguir atacar al peón que va a caer finalmente. Ese es el plan. La partida ya está resuelta. Ahora el plan del negro es acercarse al peón de H5 o H6 si lo avanza, comérselo haciendo previamente F3 y cambiando los alfiles. El peón de D4 que he marcado está manteniendo continuamente atado al rey blanco. Hace A3, pero la verdad es que el peón de A5 está evitando el B4 del blanco. Rey H6, alfil D1, F3. F3 ya bloqueando el alfil, tiene que cambiarlo, y rey por. Obviamente no vale rey F4 porque simplemente rey por peón y el rey no puede tomar ese peón porque D3 ganando. Entonces única B4 para buscar contrajuego, y después del cambio de peones y avance, pues las negras ya habían calculado que el final de damas le era beneficioso. Hay un final de damas, dama a dama, y después de rey F2, jaque, rey E2, dama E4, jaque, rey F2, jaque, rey G2, dama E2, el blanco hizo rey G3. Aunque bueno, cualquier línea veremos que pierde. Rey G1, rey G4, jaque, buscan jaques, pero al final es que se acaban los jaques. Otra posibilidad, en vez de rey G3 que hemos visto, es rey H3, que es algo mejor, aguanta más, jaque, avance de peón, dama H8, jaque, pero al final veremos que también se acaban los jaques. O sea que es un final
como vimos, ganador. Pero bueno, hicieron rey G3, que facilita un poco las cosas. Es F4 jaque. Entonces hicieron rey H3, pero a rey por, jaque, única, dama H3, rey E4 y dama por. Bueno, o sea que esto está perdido. Después de F4 hicieron rey H3, dama F3 jaque, rey H2, jaque, rey H1. Y después de dama H4 ya abandonaron. Porque ante dama H4 jaque, rey G2, ese jaque que implica a la diagonal donde se encuentra la dama obliga al cambio y nos quedamos con 2 peones. Bien, esto es todo en la entrega 7.